unidad de coagulación, donde se aplica el coagulante y formamos unos flóculos, perdón, unos coágulos que después en esta unidad de floculación se van a convertir en flóculos. Se le escucha. Ahora se le corta. Nada. No se le escucha. Escucha entrecortado. Yo también les escucho entrecortado. Yo, Ángela, te lo ando escuchando entrecortado. ¿Ahí cómo me escuchan? ¿Mejor? Sí, mejor. Bueno, volvamos a empezar. Es que como que ese internet ha estado molestando hoy, porque en mi caso también. Hoy todo el día hasta ahora. Ahí no sé si soy solo yo o es el de ustedes o ahí es un conjunto de un fracaso completo de el internet de toda la ciudad de Yopal. Pero bueno, tenemos que armarnos de paciencia para poder sacar adelante. Molestando. Listo, no pasa nada. Yo les pido paciencia, les pido De disculpas nuevo, profe. y vamos a hacerle, no pasa nada. Entonces, volvamos. Tenemos una unidad de coagulación donde se aplica un coagulante para desestabilizar las partículas coloidales. Una unidad de floculación donde hacemos que los coágulos crezcan y se conviertan en unos flóculos, y una unidad de sedimentación donde el agua al fluir de manera ascendente nos va a dejar unos lodos o unos flóculos en el fondo. Luego pasamos, pues aquí este dibujo lo quería hacer es porque quería que entendieran pues que desde la coagulación hasta la sedimentación, digamos, lo único que hemos removido son flóculos. Pero este proceso es tan bueno, y se acuerdan las imágenes que les mostré la clase pasada, el agua que sale del sedimentador es un agua que tiene muy buenas características. Es decir, a simple vista, el agua pareciera que no tuviera nada. Todo todas las características de color y turbiedad que tenían se quedaron en el proceso de sedimentación. Pues obviamente, todo depende de que haya una buena coagulación, porque si no hay buena coagulación no flocula y si no flocula no sedimenta. Pero el éxito radica, pues sí, el éxito radica en que hagamos una buena coagulación, pero esa coagulación se va a ver reflejada es acá en la sedimentación, donde se nos queda la gran mayoría de los elementos que se observan a simple vista, que podemos observar cuando el agua sale de sedimentación, ya el agua sale con una apariencia de muy buena calidad. Entonces vamos a continuar acá con nuestro video no, nuestro dibujo, y vamos a hacer acá un lecho, un remedio de lecho, de filtro. Virgen, se le escucha muy lejos. Aquí, ¿cómo me escuchan? Vamos a hacer un Ingeniero, filtro. otra vez, problemas. ¿Un filtro? Ahora sí. Bueno, entonces vamos a hacer un filtro donde el agua que salió de sedimentación va a ir a un sistema de filtración. ¿Qué tiene este sistema de filtración? Entonces vamos a hacer un dibujito por acá que va a tener un falso fondo, y ya les explico qué es eso. Pues no es más que una estructura por donde va a pasar el agua. Este dibujo está muy feo, no le paren bolas. Ahora vamos a ver unos videos, si nos deja el Wi-Fi, nos deja ver videos, o si no la otra clase. Encima de este falso fondo se va a ubicar un soporte, y lo voy a dibujar aquí el soporte como unas piedras grises. ¿Cuál es la función de ese soporte? Pues no dejar que se vayan las piedras o el material a través de ese falso fondo. Por eso las dibujé grandes, para que no se vayan a ir a través de este hueco, porque si son muy pequeñitas se van a ir a través de ese hueco. Entonces, la idea es que hay un soporte, que ese soporte normalmente se llama grava, y normalmente son como unas piedras que yo ubico ahí.
encima de ese falso fondo. ¿Y qué función tienen esas piedras? Pues soporte. ¿Qué hacen? Nada, solo soporte. Luego de ese soporte viene una capa de arena. Y la arena pues la voy a dibujar aquí porque como es tan chiquita la voy a dibujar acá de anaranjado. Las arenas, pues ustedes ya conocen la arena, yo no creo que tenga que dibujarlas, pues son unas piedritas más chiquitas. Las arenas es una capa de piedra más chiquita. Y encima de esto, cuando son filtros de lecho múltiple, pues se ubican una capa de antracita. Pues son unas piedras también, pero la antracita es negra, es un carbón. Entonces, esa capa de antracita. Pues, ¿qué vamos a encontrar? Que el agua se va a almacenar encima de eso y va a empezar a pasar, a atravesar de todas esas capas. Pues realmente las que importan son las dos de arriba, la capa de antracita y la capa de arena. El soporte no sirve para nada. El falso fondo tampoco hace nada en cuanto a la retención de materiales. Obviamente sí ya tiene unas funciones, pero en cuanto a la Ya retención se de fue. materiales. Yo no, ¿Qué pasó? ay, ya, Volvió. ya le miré la pantalla. Ingeniero, ay, por Dios, hace como los fantasmas, se van y Uy, vuelven. pero muchachos, ¿por qué están hablando tan feo del ingeniero, mano? Yo creo que estaba por ahí callado escuchando a ver qué estaba Sí, don diciendo. Gerson. ¿Qué pasó, Leida? No Uy, ¿cómo así escuché. que Gerson? ¿Quién es Digo Gerson? Jason. Digo Jason. Lo malo es que está la grabación. Bueno, ¿hasta dónde Eso es escucharon, lo por malo. favor? Confírmeme hasta dónde escucharon. Hasta cuando hizo las lineecitas azules y empezó a decir Eso iba a que decir. solo importaban las dos primeras capas porque el otro solo era soporte. El Eso, falso eso, fondo no ujú. servía y que el otro tampoco para eso. Bueno, sí De sirve. soporte. Pues uno es el soporte y el otro es el que no deja que es el que, el falso fondo es el que permite que pase el agua y se vaya hacia un canal. Por ahora no nos preocupemos del resto. Vamos a hablar de filtración. Entonces, hoy vamos a hablar de los dos tipos de filtración. Los dos tipos de filtración son con lechos. Profe, el audio otra vez. En este caso, arena y antracita. Ese sería para el hecho simple, ¿no? No, el lecho múltiple porque tiene arena y antracita. Y hay otro con Profe, membranas. pero ese es uno solo. Es un Ya, solo ya. filtro que se Ah, llama bueno, ahí sí. lecho múltiple. Y hay otro que se llama membranas. Entonces, ambos son filtración, pero el fenómeno es totalmente diferente. Voy a explicar primero el de las membranas para poder después explicar el otro. El de las membranas, pues depende del tamaño de la membrana, depende de lo que yo voy a poder retener. Entonces, por ejemplo, tenemos membranas de micro filtración, de ultra filtración, de nano y hay unas que se llaman ósmosis inversa. Esos son nuestros 4 tamaños de membranas. Y pues la membrana no es más que un tamiz o un colador que tiene un tamaño de partícula. Entonces, pues yo no sé si habrá cambiado. Esta es la clasificación que yo voy a dar. Si la llegan a encontrar un poco diferente, pues me cuentan. O sea, pero al final casi es lo mismo. Entonces, las membranas de micro tienen un tamaño de poro de 10 micrómetros. Las de ultra de 0,1 micrómetro. Las de nano de un nanómetro, que eso es equivalente a decir 0,001 micrómetro, y las de ósmosis inversa pues son del mismo tamaño.
Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos un colador. Esto de membranas son coladores. Entonces, yo tengo un colador que tiene un tamaño de 10 micrómetros. Entonces, este colador, esta membrana o esta membrana de microfiltración, pues me va a retener todo lo que tenga un tamaño mayor a ello. Si el tamaño es menor, imagínense ustedes están haciendo un jugo de naranja con un colador de 10 micras, entonces, ¿qué va a pasar? Que todo lo que tenga 10 micras o mayor se me va a quedar en el colador, porque ese es el tamaño del que yo tengo. Lo que tenga menos de 10 micras, pues va a pasar derecho. Entonces aquí aparece algo que es muy divertido, bueno, ya hablamos arriba que nosotros retiramos todo lo que se ve. Nos falta retirar lo que no se ve, que son los microorganismos o por ejemplo son las bacterias y los virus. Las bacterias tienen un diámetro de 1 micrómetro, ya le doy la palabra a Leida, y los virus tienen un tamaño de 0,1 micrómetro. Leida, la escucho, pregunte pues. Profe, digamos esas membranas funcionan una tras de otra, o sea, primero así como un tamiz de esos que hay en el laboratorio. Así debería funcionar, sí señora, debería funcionar así, pues depende, porque pues hay personas que solo tienen la de micro, pues no necesita más, si solo tiene micro, pues no usa más. Pero el que tiene nano o que tiene ósmosis inversa debería poner las otras, pero a veces esos son errores de diseño y no ponen las otras y entonces eso fracasa. Entonces, como les venía diciendo, nosotros realmente a la etapa de filtración, como ya retuve todo lo que podía retener, pues, Creo que no. Bastante. Que Los últimos 2 ven minutos. los virus y las bacterias. Eso iba a decir, los virus y las bacterias, y ahí quedamos porque su merced salió corriendo con los virus y las bacterias. Bueno, otra vez, no se preocupen, para eso estamos. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, alguien escribió por acá en el chat. ¿Qué escribieron? A ver. ¿Qué dice? Tengo problemas con mi PC. Tranquilo que ya somos 2. Entonces, como les venía diciendo, tenemos el agua que nos pasa de sedimentación a filtración, tiene principalmente virus y bacterias. El resto de material, que es lo que vemos, eso se quedó en sedimentación. Los virus y las bacterias van nadando en el agua y ellos no sedimentan. ¿Por qué? Pues porque son muy pequeñas. Entonces pasan a la siguiente etapa. Vamos a olvidarnos de nuestra unidad de filtración con arena y antracita, sino vamos a pensar en tener una membrana. Entonces, alguien me preguntó qué tan buenas eran las membranas de las casas. Entonces, depende. Si yo tengo membranas de microfiltración, ¿ustedes qué opinan? ¿Sirve para algo? Para esta Sí. membrana de filtración, Sí, de claro. microfiltración, ¿sí? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, determinar en el laboratorio coliformes fecales y totales por filtración por membrana, utilizan membranas de 0.045 micras. Entonces se supone que con ese yo le estoy... tamaño de poro, pues se supone que la retiene, ¿no? Sí, pero yo estoy hablando de una membrana de microfiltración que es la que le venden a uno en esos almacenes Más donde grande. En ese caso no. Pues de 10 micras se le va a pasar, No, se le va a porque pasar ahí le todo van lo a que tenga pasar todas las tamaño menor. bacterias. virus. las bacterias y los virus. ¿Serviría solamente para partículas? Entonces, cuando se cortó la señal, les venía diciendo que en otro yopal de otro país, de otro planeta, cuando el agua llega sucia, pues uno utiliza esa membrana que le venden a uno para las casas y obviamente el agua se ve que aclara, pues porque la suciedad o la turbiedad es una turbiedad que es grande. Entonces, aquí cuando llega la membrana, pues obviamente se retiró. Pero ¿qué pasó con los virus y las bacterias? Pues nada, siguieron derecho. Entonces, ¿para qué me sirvió esa membrana y ese sistema que tengo en la casa? Para nada.
Es más peligroso esos sistemas porque yo creo que estoy tomando agua buena, no la hiervo, no hago nada, y lo que estoy haciendo es que estoy tomándome los virus y las bacterias puriticos. En el mercado no se encuentran membranas de ultrafiltración muy fácilmente porque son muy costosas. Entonces, normalmente lo que les están vendiendo la mayoría de las personas son membranas de microfiltración. Lo que decía el compañero William tiene razón, pues, pero eso que hacen en laboratorios con unas membranas, dijo él, de 0,045 micrómetros. Pues es que obvio, con este tamaño de la membrana con la que se filtra para hacer la prueba de laboratorio, pues obviamente pues se va a quedar todo. Pero en el mercado no se consiguen de ese tamaño. Tenemos o micro, o ultra, o nano. Las de ultrafiltración pues sería el ideal para tratar virus y bacterias. Y pues ya nanofiltración pues es mucho mejor. Es tan bueno que ya aquí se retienen más que bacterias y virus, se retienen son las moléculas. O sea, ya se hace un tamizaje de tipo molecular. Es decir, con estos, una molécula, por ejemplo, de cloro, como es cloro es una molécula grande, se va a retener. Entonces ya puedo retirar, por ejemplo, como metales pesados como cloro, como mercurio, como plomo. Cualquier metal pesado se va a retener en una membrana de nanofiltración o de ósmosis inversa. ¿Por qué? Porque ya los poros son tan pequeños que las moléculas son más grandes que el tamaño de poro. Entonces ya estoy haciendo un tamizaje que se conoce como un tamizaje molecular. Entonces cuando yo quiero retirar cloruros, por ejemplo, cuando necesito tratar agua de mar en San Andrés, los que han ido a San Andrés saben que cuando uno está bañándose en los hoteles sale pegajoso, que el agua que le dan a uno en los hoteles para ducha es un agua que todavía tiene sal. ¿Por qué? Pues porque ellos no le retiran el 100% de la sal en el proceso, porque pues eso es muy costoso. Entonces, ¿qué tenemos? Que para poder retirar, por ejemplo, sales como iones, como cloruros o como metales pesados, pues nuestra tecnología va a ser ósmosis inversa o nanofiltración, cualquiera de las dos. Ellas me van a hacer una retención de moléculas de tipo, un tamizaje de orden molecular. Pues nosotros no necesitamos llegar hasta allá para agua potable, con lo que máximo que necesitamos es con ultrafiltración. Con la ultrafiltración aseguro que voy a retirar los virus y los microorganismos. ¿Qué problema tenemos con esto? Uno muy pequeño. Precio. Las membranas de ultrafiltración son costosas y adicionalmente, pues su capacidad de caudal es muy pequeña. O sea, es para caudales pequeños. ¿Y cuál es el problema que nosotros tenemos con las plantas de agua? Que tenemos poquita plata, o sea, tenemos una plata chiquita y un caudal muy grande. Entonces, normalmente, estas plantas o estos sistemas de filtración por membranas no se usan en agua potable. Es decir, no se usan en potabilización de agua. ¿Por qué? Pues ya lo dije, porque primero es costoso y segundo, sus caudales son muy pequeños. ¿En dónde sí se usa? Pues cuando necesito, por ejemplo, procesos industriales. Por ejemplo, Coca-Cola, agua brisa, agua manantial. Ellos llegan a usar hasta ósmosis inversa. ¿Por qué llegan hasta ósmosis inversa si no necesitan ese grado de depuración? Hay unas políticas de algunas empresas, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola dice que la Coca-Cola que uno se tome en China debe saber igual o debe tener el mismo sabor que la Coca-Cola que uno se tome en Yopal Casanare. Debe ser la misma Coca-Cola. Pero el sabor de la gaseosa o el sabor de cualquier cosa se lo da
los minerales que tiene esa gaseosa o esa agua o ese líquido. Y los minerales pues existen naturalmente en todas las aguas y cambian de una ubicación a otra. Por ejemplo, un agua de manantial, un agua muy pura, tiene muy baja concentración de minerales y un agua como la del río Cravo Sur, después de tratamiento, pues ya tiene mayor concentración de minerales. ¿Qué problema es eso? Pues que si yo quiero hacer una Coca-Cola idéntica en Yopal a la que se toman en Hong Kong, tengo que sacarle todos los minerales que tiene el agua para que cuando yo le agregue el sabor a Coca-Cola, la cocaína y todas esas cosas que le echan a la Coca-Cola, pues tenga el sabor característico. Entonces, obviamente, esas industrias le quitan todos los elementos que tiene el agua. Entonces, deben tener unos procesos de ósmosis inversa al interior de sus plantas para que al final lo que yo obtenga sea solo H2O. Agua, pero sin ningún elemento, no solo los metales pesados, sino que también sales como calcio, magnesio, hierro, bueno, todos los minerales que tienen las aguas naturalmente. Entonces, pues esas industrias sí usan procesos de ósmosis inversa. ¿Por qué? ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque un metro cúbico de agua, el recibo del agua nos llega, pues aquí en Yopal nos llega a 2.000 pesos. Y con Coca-Cola, un litro de agua, ni siquiera, una Coca-Cola de 350 mililitros, vale, vamos a decir que vale los mismos 2.000 pesos. Con un metro cúbico de agua saco 3.000 Coca-Colas. Entonces yo este metro cúbico, 3.000 Coca-Colas por 2.000, lo estoy haciendo valer 6 millones de pesos. Entonces, obviamente, yo puedo convertir un agua que me valía 2.000 pesos el metro cúbico, si la voy a convertir en 6 millones de pesos, pues puedo hacer cualquier sistema de tratamiento. Entonces, pues por eso ellos son capaces de colocar ósmosis inversa y nanofiltración y otros elementos, pues porque tiene de dónde sacar. ¿Qué encontramos acá? Pues que las membranas de microfiltración sirven como un tratamiento preliminar, un tratamiento previo para que el agua entre a una membrana de ultrafiltración o una de nanofiltración. Y lo que preguntaba Leida, obviamente si yo voy a hacer nanofiltración, tengo que hacer microfiltración antes, luego ultrafiltración y luego ahí sí hago nanofiltración. Es más, en unas industrias en las que he trabajado hacíamos primero filtración de estas con arena y antracita y luego seguíamos con micro, luego con ultra y luego con osmosis inversa. ¿Por qué? Pues porque la edad, no, la eficiencia de los procesos depende de la calidad del material que le está entrando a cada proceso. Entonces, si me le entra un material muy sucio, muy contaminado a ósmosis inversa, pues la membrana ósmosis inversa se va a dañar muy rápidamente. Entonces, por eso es mejor ir haciendo tratamientos previos. ¿Alguna pregunta hasta acá en el tema de membranas? ¿Nada? ¿Claro? ¿Perfecto? Profe, entonces el tratamiento previo se hace es como por la vida útil de la membrana, por ejemplo, de nanofiltración. Sí, señor. Porque por si se quita micro y ultra, nanofiltración va a quitar lo mismo. Entonces más bien como por la vida útil, ¿no? Es correcto, para proteger estas membranas porque se van a saturar muy rápidamente, se van a colmatar, bueno, todo se hace es por eso, sí, señor. Gracias. Profe, la vida útil de ellas depende pues del proceso que se lleve a cabo, o sea, para lo que se utilice, o tiene algún...
No, efectivamente, depende del cuidado que se tenga, hay unos materiales que dañan las membranas, por ejemplo, si hay cloruros o si hay cloro libre, las membranas se dañan, entonces tiene uno que tener cuidado con eso de que no ingresen ningún tipo de estos elementos al proceso de tratamiento. O sea, si yo sé que mi membrana de ultrafiltración la afecta el cloro, pues tengo que retirarle el cloro antes, o los cloruros o hidrocarburos, que yo principalmente he usado estas membranas es en tratamiento de aguas industriales, de las petroleras. ¿Por qué se puede usar? Pues porque allá hay la plata, o sea, uno tiene la plata y puede cobrar para hacer ese tratamiento. Entonces, teníamos unas aguas con hidrocarburos, pues podíamos hacer tratamiento biológico, podíamos hacer un tratamiento físico-químico, podíamos hacer un tratamiento de oxidación del agua para poder retirar todas esas otras sustancias y ahí sí llevarla a microfiltración, ultrafiltración y por último ósmosis inversa para obtener un agua mucho mejor que potable que podía ser usada pues para cualquier propósito. Es más, se puede usar para agua potable, pero no se usa para eso. Antiguamente en BP, acá cuando existía BP, que ahora se llama Equion, en el campo Cusiana, tenían una licencia para inyectar 500 litros por segundo de agua del río Caja. Ellos montaron una planta de tratamiento que era más o menos esto, y la turbiedad de esta planta, ustedes saben que la turbiedad del agua potable debe ser menor a 2. El yacimiento donde ellos iban a inyectar esta agua, porque esta agua era para aumentar la producción de crudo, entonces ellos allá al yacimiento no le pueden meter material sólido porque van a tapar los poros. Entonces ellos pedían que la planta de tratamiento le estuviera sacando turbiedades de 0,2 para poder inyectar allá en el yacimiento y que no se les fuera a tapar el yacimiento. Entonces fíjense que pues cuando está la plata uno puede hacer maravillas. Estaban tratando 500 litros por segundo, que es, en esa época, estoy hablándoles de hace más de 20 años, era más del agua que requiere Yopal en estos momentos. Y aún así eran capaces de producir un agua muchísimo mejor que la que en estos momentos produce cualquier planta en Colombia. ¿Por qué? Pues porque tienen la plata. Cada litro de agua o cada metro de cúbico de agua puede producir o puede ayudarles a aumentar la producción hasta de 6 barriles de crudo. Y 6 barriles de crudo a $40 el barril, como está ahora, en esa época estaba a $120. Pues póngale 6 barriles de crudo a $40 el barril, da $240, que eso mal contados es casi $1 millón de pesos. Entonces usted está invirtiendo 1 metro cúbico y está sacando $1 millón de pesos en petróleo crudo. Entonces, pues es más o menos la cuenta que hace Coca-Cola. Coca-Cola gasta 1 metro cúbico y produce 6 millones